Hace unos días subí un video en el cual yo hacía un pequeño comentario, una pequeña opinión con respecto al fracaso del crowdfunding de Infinite Visions, el proyecto muerto antes de su nacimiento de Timo Tolkki, el proyecto que nunca fue, el proyecto de banda que nunca fue. En ese video recibí algunos comentarios, los cuales agradezco muchísimo, por supuesto, y además son muy interesantes por eso. Previamente, como verán, solicité permiso a los usuarios que comentaron para poder hacer una respuesta en este video, porque me pareció que había varios comentarios muy interesantes sobre los cuales se puede hacer comentario, mención o alguna incluso una pequeña reflexión. Así que bueno, se me ocurrió hacer esto. Me pareció un poco más conveniente que simplemente hacer los comentarios, las respuestas por escrito. Bueno, saludo a todos los que comentaron, obviamente. Espero que vean este video. Quizás lo hagan, quizás no. Si es el caso, saludo a todos y muchísimas gracias. En fin, el primero en comentar fue Jorge Suspenso. Sí, Jorge Suspenso, quien intuyo que es argentino por la referencia a Capusotto, pero no podría afirmarlo. Y él dice textualmente: para mí lo único bueno de Tolkien después de Strato fue Revolution Renaissance. Los tres discos, se refiere a los tres discos que sacó bajo el nombre de Revolution Renaissance, es decir, el primero, el New Era, donde se reparten las labores Tobias Sammet y Michael Kiske, y los dos posteriores con Gus Monsanto en las vocales. El primer disco de Avalon, en este caso se está refiriendo al The Land of the New Hope, gran disco, coincido, y la participación en Allen Lande. Bueno, Allen Lande, creo que esto ya lo comenté en otro momento, creo que cuando hablé del proyecto Allen Olson. Es un proyecto, el proyecto de John Lande y de Russian Allen, que me encanta. Me encantan los cuatro discos. No quiero hacer un comentario muy extenso porque creo que ya lo hice en su momento, pero es un poco simple, es un poco repetitivo, es muy predecible, es muy básico, es bastante elemental la fórmula, pero está muy lograda y es un proyecto, una banda, llamemos la banda, que me gusta muchísimo. Son muy regulares, además sus cuatro discos son muy buenos. Son extremadamente repetitivo también la cuestión de los conceptos de las portadas y los nombres, pero bueno, eso no va por otro lado. Y con respecto a eso yo le respondo en el momento haciendo comentarios sobre lo jocoso del nombre de Jorge Suspenso, y luego le pregunto si no le ha gustado el Battle of Leningrad de Rings of Fire, que es el último disco de Rings of Fire, que seguramente la conocen, la banda de Mark Walls y de Vitaly Skupri, que son dos eminencias del metal neoclásico. Mark Walls cantó, además de participó en Genius y fue vocalista de Evil Malmsteen, eminencia. Y Vitaly Skupris es conocido por Artention, pero más creo yo tiene el reconocimiento que merece porque es un virtuoso extraordinario el ucraniano por su proyecto solista. Es muy interesante y muy variado de disco a disco. Si les gusta la música instrumental, progresiva, neoclásica, es muy interesante. Y en su último disco contaron con Timo Tolkki como bajista, una curiosidad, ¿no? Timo Tolkki esté como bajista. Y él me responde que no, que prefiere la participación de Tolkki, de quien venimos hablando, en Place Beyond Dome. Yo tengo una opinión con respecto a esta banda, a este proyecto de Michael Kiske. Yo creo que tengo la opinión que tienen todos sobre Michael Kiske, que es la estima más alta que se puede tener. Creo que es quizás el más legendario de todos, es quizás el más grande de todos. No, no hay por qué negarlo, no hay manera de ponerlo en duda. Pero tanto este proyecto, Place Bindon, como sus discos solistas, como el proyecto con Amanda Somerville, me parecen... A ver, no quiero caer
en el error de criticarlos por ser débiles, por no ser true, que es una razón por la cual muchos critican al Chameleon de Helloween, que no me parece válida porque sabemos lo que es Michael Kiske realmente, no es una persona que piense en términos de metal en general, pero a mí me parecen discos faltos de alma. Y yo sé que tienen una estima muy grande esos discos, no el Chameleon me gusta, estoy hablando de los otros proyectos. Tiene una estima muy grande, tienen una valoración incluso con respecto a la valentía que tuvo Michael Kiske de ser un ícono del power metal y haberse aventurado a otras cosas porque a él le nace así, porque es la música que a él realmente le atrae, le gusta y es lo que realmente le llama a hacer. Pero a mí no me llega, ¿no? Siempre he tenido ese problema con estos proyectos. Pero sobre este Please Be Done, Jorge Suspenso nos dice que el único proyecto donde le gustó la voz de Michael Kiske en los temas de Tolkien es justamente en Place Bindom, lo cual es un poco contradictorio. Yo entiendo que en un momento de la redacción lo hizo apresurado y no lo notó, pero una pequeña contradicción porque anteriormente menciona que le gustan los discos de Revolution Renaissance y el primer disco de Avalon, y dentro de eso incluiría, por ejemplo, todas las canciones del New Era, no todas, sino las que están cantadas por Michael Kiske, y el de Land of the New Hope, que es el tema que cierra y da nombre al primer disco de la ópera Avalon de Timo Tolkki, que es un tema fantástico, extraordinario, súper épico, melódico, que es una joya para el corazón. Y hablando de joyas también, el The Key of the Universe, que es una gema perdida en un disco mediocre que muchos odian. Yo no lo odio, a mí me parece un disco que en su momento disfruté, lo admito, pero es un disco mediocre y poco defendible por caminos más o menos objetivos y argumentados. Pero esa canción es una joya que está perdida en ese disco. Una lástima, muchos no la conocen. Otro que comentó en el video fue Sky E. Yo tengo dudas sobre cómo pronunciaría este nombre, si es que debo pronunciarlo en inglés, supongo que sí. Sky o algo similar, en fin, ya saben de quién estoy hablando. Él dice textualmente: yo en su momento le di bastante caña a Tolkien por circunstancias que ya conocerás, pero lo que se había presentado en Infinite Visions sonaba genial. Bueno, no voy a asumir su nacionalidad porque la verdad que no lo sé, pero por la expresión de dar caña, es una expresión muy española, ¿no? Aunque bueno, con la aldea global y el internet muchos interiorizamos frases que normalmente se suelen relacionar con otras zonas geográficas. Me solía pasar mucho hace unos años utilizar muchas expresiones mexicanas y muchas expresiones españolas también. Así que no voy a sacar conclusiones con respecto a eso, pero sí me llama la atención. Sobre las circunstancias, sí, yo coincido, creo que sé de qué habla y bueno, coincido, es poco objetable. Y él dice que lo que parecía asomarse con el proyecto de Infinite Visions parecía que iba a ser lo mejor que se hizo desde el New Era de Revolution Renaissance. No sé si para tanto, es que yo sé que no muchos comparten esta opinión, pero para mí el primer disco de Avalon es muy bueno. Creo que ni uno de los tres es tan malo como se dice, pero el primero es muy bueno y los otros son... Uf, bueno, es que el segundo, el Angels of the Apocalypse, es indefendible y es una lástima porque en ese disco iban a participar Fabio Lione, David DeFace y Zach Stevens, que son tres vocalistas que me encantan y que no son tan adeptos a participar en este tipo de... Bueno, el caso de David DeFace y Fabio Lione son inspiraciones personales, son vocalistas que me han marcado a mí personalmente y no son tan adeptos a participar en este tipo de proyectos ópera, ¿no es cierto? David DeFace ha participado, si no me equivoco, en los primeros. Ahí tenemos Final Sacrifice, la famosísima canción, muy buena.
del Metal Opera parte 2 de Avantasia, pero posteriormente creo que no volvió a participar en Avantasia. El Fabio Lione, que es un ícono del power metal, uno de los más grandes en todo sentido, nunca participó en Avantasia. Entonces era tenerlos juntos participando, y además a Zack Stevens. Y también iban a participar Simon Simmons, Floor Hansen, bueno, X. Yo ahí la verdad que no puedo mentir, no puedo decir que me entusiasmaba que ellas participen, pero bueno. Ya con que esté Fabio Lione y David DeFace, para mí era un logro enorme. Y el disco salió tan mal. Y lo peor es que llamativamente se escucha muy mal, la producción es malísima. Y es llamativo porque Timo Tolkki es productor. De hecho, si ustedes ven escuchan leen algunas entrevistas de él, se dan cuenta que él hasta cierto punto pareciera jactarse de su habilidad como productor, de su capacidad para pulir el sonido y de su habilidad para lograr que la buena música se escuche bien, entre comillas, ¿no? Que se escuche pulida, que se escuche nítida, que se escuche grande, grandilocuente, pomposa. Y él se jacta de esa habilidad. Y él dice que por eso lo buscaron en su momento Tobias Sammet y demás. Incluso comenta algo del metal mexicano, que bueno, algún día voy a comentar sobre eso, pero él dice que podría ayudar al metal mexicano con su expertise sobre la producción. Bueno, aquí no lo mostró en absoluto porque se escucha horrible. Es tan malo que hace sonar mal a David DeFace y a Fabio Lione. O sea, ¿saben lo que significa eso? El The Rise of the Fourth Reich, donde canta David DeFace. Ah, por cierto, Timo Tolkki, de nuevo con el cuarto Reich. Creí que eso se había quedado en el Dreamscape de Stratovarius. Otra vez ese tema lírico, bueno. Se lo escucha tan mal. David DeFace es verdad que hace años que está bajo en su voz, ya no es el del Invictus, eso está más que claro, pero tampoco está tan mal, es llamativo lo de ese disco. No vengo acá a hablar de ese disco puntualmente, pero tenía que mencionarlo. Pero volviendo al comentario de Sky, a mí no me parece que lo único bueno que haya hecho en los últimos años todo el que haya sido lo de Revolution Renaissance. Así que no sé si lo que se esperaba de Infinite Visions iba a ser superior a todo lo que existió entre este punto del presente y el debut de Revolution Renaissance. Porque a mí me gustan bastante de las cosas que hizo. Sinfonia me encanta también. Así que... bueno. Y sobre lo de la atención, es que Timo Tolkki es muy extraño porque siempre estamos hablando de él, ¿no? Todos sabemos quién es, todos lo respetamos. Incluso hasta cierto punto es un personaje polémico. No polémico como a él le gustaría, creo yo. Lo cual volvemos a lo que dije anteriormente, de que me parece un personaje trágico justamente por eso. Acaba siendo polémico por cosas que él no busca. Y momentos en los cuales claramente buscó ser polémico para llamar la atención, no lo logró. Es tragicómico hasta cierto punto, aunque es muy triste, pero... sí, es increíble. Cuando quiere atención no la tiene, cuando no la quiere la tiene por cosas que él no quería. Es triste. Luego él menciona el tema de la época personal. Acá él también toca un tema, Sky toca un tema que es muy, muy interesante. Lo de él dice textualmente: tiene mérito, pues venía de una horrible época personal. Yo acá quiero marcar un punto sobre la época personal, sobre la vida íntima y sobre cómo está interiormente el artista a la hora de crear. A ver, vivimos en un mundo de apariencias, eso es evidente. ¿Hasta qué punto podemos nosotros juzgar o saber realmente qué pasa en el interior de la persona, del artista, del creador? ¿Han escuchado hablar del black metal depresivo? Eso es un ejemplo. Pero una banda de thrash metal no necesita tener un poco de disconformidad, no necesita que le nazca esa angustia existencial para hacer una crítica social de thrash o de hardcore punk.
Sí, hay una amalgama muy extraña entre estar psicológicamente estable, entre comillas, estar bien, no ser una bola de nervios o una bomba latente que en cualquier momento puede explotar, y no estar tan bien como para que no tenga sentido tu arte. La expresión artística, así como el pensamiento y la filosofía, no es un bien de aquellos que son plenamente felices. El que es plenamente feliz no busca nada. Está conforme con su aquí, está conforme con su ahora. Y esa persona no persigue el pensamiento, no persigue el arte, no persigue la creación, la filosofía. Entonces hay un equilibrio muy extraño. Quizás Timo Tolkki rompió ese equilibrio. Es de esas personas que no está bien, lo cual le podría dar cierto lugar a la creación artística, pero es que está tan mal que ni siquiera puede mantenerse en sus cabales de crear algo coherente. Quizás, esto es en la opinión general, obviamente yo tengo una opinión un poco diferente, pero es una amalgama muy curiosa, porque yo, la verdad, podría dar muchos ejemplos, pero caer en el más trillado es necesario. ¿Qué también pensaban que estaba Kurt Cobain? No me parece a mí un gran artista, pero es un caso emblemático. Y la verdad que a nivel de éxito comercial, Kurt Cobain es de los íconos más grandes que ha dado, llamémoslo la industria, no en el sentido despectivo, sino en un sentido general y abarcativo, en las últimas décadas, y es innegable. Luego podemos criticar su música, yo soy el primero en la lista para hacerlo, pero X es un tema aparte. Luego él menciona el tema de Credo. Con Credo, yo tengo entendido que con Credo Timo Tolkki estaba recibiendo cierto apoyo, pero él mismo decide cancelarlo. En su momento yo tampoco entendí la explicación que él dio sobre que tenía otros proyectos más llamativos, otros proyectos que le despertaban más pasión, por los cuales estaba más entusiasmado. O quizás fue solamente palabrería para no admitir que la financiación no llegó, puede ser también. ¡Ey! Pongámoslo en duda también. Sí, curiosamente, él menciona el parentesco que existe entre estos dos proyectos que nunca llegaron a ser. Dice que los dos eran proyectos independientes donde tenía total libertad creativa, hablando de Timo Tolkki, ¿no? Sin Serafino Perunino. Para quienes no lo conocen, es el fundador de Frontiers Records, metiendo las narices en el asunto. Igual es una persona a la que le gusta aparecer en las fotos, ¿no? Siempre. Está hasta en la Metalium, así que es un personaje. Coincido que es una lástima. O lo peor es que ni siquiera podremos saber si era una lástima o no. No, nos quedamos con la duda. Nos quedaremos con la duda. Otro de los que comentó en el video fue Gonzalo BM. Imagino que por black metal, es lo que quiero creer. Pero bueno, ¿qué dice Gonzalo? En primera instancia dice, textualmente, una lástima que no vaya el proyecto. Luego dice, ahora bien, como yo veo la situación, es que el tema es que la música es un negocio y no solo depende de la variable musical, que es el mayor talento de Timo. Creo que es argentino por su redacción y por algunas frases puntuales que usa. No lo sé, tampoco lo puedo afirmar como dije anteriormente, pero me da la sensación de que es argentino. A ver, acá hay dos cuestiones que son interesantes. Dice que la música es un negocio y no solo depende de la variable musical. Bueno, en realidad la música no es un negocio, la música es música, la música es arte. Lo que envuelve, lo que rodea la música, lo que llamamos la industria musical, eso tiene un montón de variables que poco tienen que ver con la música. De hecho, la mayoría de lo que allí entra en juego no tiene nada que ver con la música, con el hecho artístico, ni con absolutamente ninguna búsqueda similar.
tiene que ver con movidas de marketing, de análisis social, de análisis logístico, de presentación de productos, de búsqueda de consumidores, de etcétera, un amplísimo etcétera que no tiene nada que ver con el hecho artístico. Y todo eso, obviamente, si nosotros nos ceñimos al artista, entre comillas, estereotípico, como esa persona totalmente perdida en su mundo interno, una persona casi, llamémosla autista, con todo respeto, una persona, un outsider de la industria y del mundo capitalista y demás, de toda la sociedad corrompida, un artista en términos idealizados, claramente esa persona, por lo menos en los términos ideales que estamos refiriendo, no tiene la capacidad de manejarse en un negocio, si entendemos nuevamente la música como negocio, es decir, como una generación de un producto, en este caso música, que tiene que ir en busca de su público, generar ventas, generar ganancias, ser rentable, etc. Eso es algo que en todo caso puede criticársele a Timo Tolkki o a cualquier músico, puede criticársele por no tener capacidad empresarial. Seamos sinceros, ¿cuántos tienen capacidad empresarial? En los últimos años, en el power metal, una de las bandas más exitosas son, por ejemplo, Twilight Force, que es una banda que me encanta, tengo sus 3 discos, los adoro. Adoro a Christian Erickson, adoro a Alessandro Conti, los adoro a todos. Me encantan los 3 discos, los amo. ¿Ustedes creen que ellos tienen una mentalidad empresarial? ¿Que ellos manejan absolutamente todos los avatares del mundo del comercio? No. No, tampoco tienen por qué, porque la verdad que Twilight Force no es una empresa tan grande como otras. Y es que no todos los músicos, quiero hacer énfasis en este concepto. El músico, el artista en general no tiene por qué tener la capacidad empresaria, la capacidad profesional, entre comillas. Porque hay muchos profesionales sin talento y ahí tenemos grandes productos que venden muchísimo, que están muy bien armados, que saben exactamente qué público buscan y se adaptan a ese público y por ende venden muchísimo y tienen muchísimo éxito en el mercado, pero como producto artístico son una auténtica basura. Y no quiero dar ejemplos porque ya sabemos de qué hablo. Y volviendo al ejemplo, hay músicos que son grandes empresarios. Bueno, es que no todos los músicos pueden ser Gene Simmons o Lars Ulrich, que son 2 genios. O sea, Lars Ulrich y Gene Simmons son los genios más grandes de la historia del marketing en la música. Son impresionantes, son genios. No sé si musicalmente son tan geniales, pero como empresarios son los astros. Son astros. Son impresionantes. El producto Kiss excede totalmente a la música. Vende juguetes, ropa, videojuegos, vendió muchas cosas. A lo largo de la historia hay en el mundo muchos coleccionistas de productos de Kiss que nunca han escuchado una canción de Kiss ni les interesa. Eso se llama crear un producto y vender el producto. Más allá de la música, el hecho artístico, estrictamente musical, queda totalmente aparte y ni hay que hablar de Lars Ulrich. Lo que ha hecho de Metallica es una auténtica multinacional. Bueno, hace poco comenté la cuestión de Spotify de las bandas, entre comillas, bandas metaleras más escuchadas, y Metallica encabezaba la lista superando por más del doble a la segunda, que era Black Sabbath. Cosa que también me puse en duda porque tampoco me lo creo, pero X. Así que no sé si eso es una crítica válida. Yo entiendo a qué se refiere, que como mencioné antes, Timo Tolkki quizás no es una persona que está en sus cabales en sentido amplio, no es una persona que es confiable para sí misma, no es una persona en la cual, bueno, ahí tenemos su anécdota, ¿no? Cuando le dicen que va a necesitar un vocalista, que quizás ahí está el error, ¿no? Cuando le dijeron, cuando lo veían borracho, totalmente drogado y perdido en un recital de Japón y le dijeron, no podía ni cantar, ni siquiera sabía las letras, y le dijeron, vas a necesitar un vocalista. Y él en ese momento estuvo de acuerdo, buscó a Timo Kotipelto y el resto es historia, ¿no? Eso nos dio discos tan maravillosos como los que nos dio Episode, Visions, Infinity, Destiny, etc. Pero quizá en el momento le tendrían que haber dicho, en lugar de decirle necesitamos un nuevo vocalista, lo cual quizá es cierto, viendo el salto de calidad que pegó, en mi opinión, para algunos no fue así, pero es debatible. Para algunos el primer Stratovarius con Timo Tolkki como vocalista era el mejor, se puede debatir.
Pero quizá en lugar de decirle que necesitaba un vocalista, le tenían que decir... Tenían dos opciones. En primera, decirle, ponete serio y tratate. O busquemos un nuevo frontman. Porque aunque esté Timo Kotipelto como vocalista, el que mandaba era Timo Tolkki, y eso hacía que todo fuera muy endeble, como un barco al que constantemente se le estropean las velas. Y bueno, es todo muy poco serio, muy poco profesional y muy poco confiable en el sentido capitalista, ¿no? O sea, como negocio es riesgoso un personaje así. Pero es que han habido a lo largo de la historia del rock, que es amplísima, han habido muchos personajes así, totalmente alocados, totalmente en los cuales, entre comillas, no se puede confiar. Muchas veces eran personajes. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los Rolling Stones, que siempre han vendido esa imagen de alocados, drogadictos y demás, y no son así. Sabemos que son personas muy serias, que saben muy bien lo que están haciendo y que saben administrar muy bien su negocio, que es un negocio millonario. Y no están mal de la cabeza. Pero también había otros que sí, que realmente estaban perdidos y que no se daban cuenta de la cantidad de dinero que ellos generaban. Pero había otros que sí, y sacaban mucho rédito de ellos, incluso aprovechándose de aquellos artistas. Timo Tolkki que quedó en un limbo un poco extraño, en el cual no tiene esas personas que lo cuidan, aunque le saquen rédito, que lo cuidan porque es un generador es su gallina de los huevos de oro. Y tampoco tiene la capacidad de cuidarse a sí mismo. Además, quiero hacer énfasis en esto, es Stratovarius, que sé que es grande, legendario, todos lo amamos, pero es Stratovarius. No es Led Zeppelin, o sea, tampoco era una multinacional tan enorme como para que se le escape de las manos de esa manera. Es muy negocio, sí, es muy negocio también. Es muy interesante lo que menciona Gonzalo, por la cantidad de matices que pueden entrar en juego. Y a mí se me fue el tiempo comentando solo eso cuando su comentario es muy largo y tiene mucho contenido, pero bueno, vamos a... sobre lo de que lo musical, lo estrictamente musical, la variable lo llama él. Pero está bien concebido esa analogía de la variable, porque la verdad que, sobre todo hablando de Timo Tolkki, ¿no? Varía mucho. Pasa que cuando se lo critica a Timo Tolkki, no se lo critica por su capacidad, su poco profesionalismo o su nula capacidad empresarial, sino porque ha hecho discos horribles. Eso es lo que se marca de él. Y a veces se marca también otra cosa, ¿no? Que recuerdo cuando sacó creo que fue el último disco que sacó bajo el nombre solista. Ese disco Sana, que es un disco que nadie lo entendió, yo no lo entendí. Y después escribió en internet, después de leer algunas críticas en internet, él escribió que estaba muy decepcionado de la gente y que realmente la gente era estúpida por no entender lo que él propuso, como si fuera un artista súper complejo y como si eso hubiera sido una obra maestra llena de matices que la gente no está preparada para entender hasta dentro de un siglo. Y no es el caso, la verdad que es un somnífero ese disco. No es tan asqueroso como muchos dicen, pero la verdad que no. Es indefendible si uno quiere plantearse con una espada a defender ese disco. Y esas son cosas personales que la gente critica. Pero todo nace de que hizo un mal disco, no de que fue un mal empresario. Además, ¿ustedes qué tan sanos piensan que están los chicos de Nocturnal Depression? Luego, Gonzalo continúa y dice que desde el post Avalon 1, Timo viene con muchos problemas. Uff, y que lo diga. Siendo la segunda parte del disco más flojo que el anterior y con un sonido algo malo, sobre todo la batería. A mí la producción de ese disco no me pareció tan mala, pero luego entiendo por entrevistas suyas, ha dado muchas entrevistas en estos últimos años, de verdad, estuvo en un periodo depresivo grave. Bueno, nuevamente este tema de la inherencia de la vida personal. ¿Qué tan feliz creen que están los músicos de alguna banda de death metal underground? La depresión no es una enfermedad tan extraña, tan poco común. La bipolaridad tampoco.
Luego dice, el Avalon 3, si vemos los créditos, prácticamente fue compuesto por los músicos que lo acompañan. De Secret Sphere, como adoro esa banda, por cierto. Adoro Secret Sphere, es una de mis bandas favoritas de toda la vida. Y los adoro, a Roberto Ramón Messina y a Michel Lupi. Por cierto, escuchen también, si tienen la oportunidad, The Alchemist, la otra banda de Roberto Ramón Messina. Y no se pierdan ni Killing Touch ni Los Ángeles, el proyecto solista de Michel Lupi, que por cierto es tecladista de Whitesnake. Eso es toda una curiosidad. Algún día tengo que hablar, llamémosle, y ustedes en algunos comentarios, sobre aquellos músicos que participan en otras bandas tocando otros instrumentos. Yo conozco algunos casos que son bastante curiosos. Ese es uno. Porque sinceramente Michel Lupi es, aunque David Coverdale me parece un gran vocalista, Michel Lupi es muy superior. Pero en fin, eso no tiene nada que ver. Por cierto, el disco de Secret Sphere para el 2021 es uno de los discos que con más ansias espero. Hoy siguiendo la línea de cómo Timo suele componer, sí, bastante más elemental que Secret Sphere, pero bueno. Incluso recuerdo que se creó su Facebook nuevo en 2019 y empezó, lamentablemente debido a sus temas mentales, a hacer transmisiones con temas personales. Hasta llamaron a la policía porque daba a entender que se quería matar. Felizmente ahora está mejor, comenta entre paréntesis. Yo esto no lo sabía, en el momento que leí el comentario de Gonzalo me llamó mucho la atención, yo esto no lo sabía, no estaba enterado de esto, no uso Facebook, no sé si eso tendrá algo que ver. Muchas gracias por el dato, Gonzalo, yo no tenía idea. Continúa escribiendo, dice, luego vino el tema con la chica de México, creo que lo contó en una entrevista a Timo Tolkki, que vino de viaje y la chica se hizo la desentendida. Si lo buscan en internet está la entrevista subtitulada en español por si les interesa, donde él cuenta esta historia. Es muy, muy curiosa, cuanto menos. Más allá de la resolución, es un escándalo. No sé en qué sentido es un escándalo. Yo no sé si fue tan trascendente en otros países, pero acá no. La verdad que yo incluso me enteré un tiempo después cuando vi esa entrevista. Todo esto desde el punto de vista de un sello grande de la industria viene a ser antecedentes, y creo que las empresas invierten su plata y van a ser representados por artistas, y quizás eso ha hecho que no le den mucha bola. Dos cosas. Primero, acá está confirmando de lo que estábamos hablando antes, de la seriedad como profesional del arte, que está en duda, que por eso nadie quiere invertir. Yo coincido en eso, que puede ser el caso. Y también que dice, cuando dice no le den mucha bola, es una expresión totalmente argentina, así que cada vez me convenzo más que Gonzalo es argentino. En Avalon fue más fácil porque es un disco all star y Frontier siempre apuesta a su... Y no solo Frontier, en los últimos años estos proyectos se ven mucho. Proyectos all star o proyectos formados por dos nombres importantes. Sobre este tema ya hablé bastante cuando hablé del disco de Allen Olson, así que no voy a ahondar mucho en ese tipo de proyectos. En este caso era más una banda y no con músicos que levanten tanto a la gente. Claro, eso es algo que yo mencioné, que es algo que me parecía muy valioso. Y sí, siento que a Timo le ha costado estar bien consigo mismo y siempre debe tener apoyo. Y eso puede jugarle en contra en el plano laboral. Bueno, acá hay nuevamente, esa cuestión es muy interesante porque es muy amplia, es demasiado amplia como para abarcarla acá. Pero hasta qué punto tiene que estar, porque si está muy bien, ¿qué obra artísticamente interesante puede crear si está muy sano? O sea, si está tan medicado que casi que tiene una lobotomía química. Es un juego peligroso de un equilibrio imposible de encontrar. Lo de que la gente no quiso apoyarlo fue por la falta de marketing. Ojalá que haya sido eso, que simplemente faltó marketing, faltó difusión y faltó paciencia. Pedirle paciencia a un tipo como Timo es un poco complicado. Y creo que tiró la toalla muy rápido, dice Gonzalo, cuando podía haber remado más la situación. Remado también es una palabra muy que usamos mucho en Argentina. Pero es una decisión personal, por supuesto. Por eso estamos acá nosotros. Estamos simplemente opinando desde fuera, por supuesto. Nada más. Y todos, no solo yo, sino también Gonzalo y todo lo que han comentado somos, o por lo menos tengo la percepción de que somos todos grandes admiradores de lo mejor que ha hecho Timo Tolkki.
Y no somos haters, aunque ese es un término muy internetero, por lo cual a mí no me gusta usarlo mucho, pero no somos haters en ningún sentido de Timo Tolkki. Postdata, dice acá Gonzalo, un dato que yo no sabía, dice: Jorge Sergersvold ya había abandonado la banda hace meses, por lo que la demo lo grabó Elric, un vocalista de Finlandia. Ancestral Dawn ya no está activo, eso lo sabía. Sin embargo, Jorge Sergersvold tiene un proyecto con el ex vocalista de Nautilus, llamado Beyond Time. Bueno, esto no lo sabía, no sabía de la existencia de este proyecto. Y cuando el ex vocalista de Nautilus, quizás se refiere a Sebastián Flores, que es también vocalista de Aragorn. Por cierto, La Historia Prohibida es un demo barra disco, es un demo realmente, pero yo lo considero un disco de una banda peruana, Aragorn, que tiene Sebastián Flores, de quien les hablaba. Y por más que la producción es muy mala, es uno de los mejores discos de power metal épico y sinfónico que yo he escuchado en español en mi vida. Así que sí, denle una oportunidad. Además, Sebastián Flores es uno de los mejores vocalistas técnicamente que yo he escuchado en power metal en Latinoamérica. Sin contar Brasil, como siempre digo, Brasil juega en otra liga en lo que es Latinoamérica en power metal. Brasil está en otro nivel, obviamente. Pero no se lo pierdan. Y bueno, ahora que yo lo había leído en su momento y no lo sabía, así que es un dato que me dio Gonzalo. No sabía que estaban trabajando en un proyecto ellos dos, Segersvold y Sebastián Flores, suponiendo que estamos hablando de Sebastián Flores. Yo la verdad me aventé, pero no estoy seguro. Quizá está hablando de otro vocalista de Nautilus a quien yo no conozco, o quizás es otra banda que también se llama Nautilus, o sea, porque la verdad que el nombre del barco del Capitán Nemo es muy conocido, así que cualquiera podría tener una banda con ese nombre. En fin, muchísimas gracias por el comentario, Gonzalo, y muchísimas gracias por el permiso de mencionarte en el video.